Bueno, como el día de ayer les explicaba, en el proyecto que nosotros hemos visto de un ejemplo que se hace para una carretera, ojo, que esto es un ejemplo, ¿no? No es algo que vamos a ir realizando paso a paso, desglosar, porque para eso existen, digamos, cursos apartes o capacitaciones especiales para lo que es construcción y lo que es el diseño de carreteras. Entonces, para eso, digamos, lo enseñan ingenieros con más experiencia, con que están, digamos, por así decirlo, que tienen más trabajo dentro de lo que es una carretera. ¿Ya? Esto es a manera de ejemplo para ver de lo amplio del campo lo que es el mundo de la ingeniería civil. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos lo que es el movimiento de tierras, como les dije, y el movimiento de tierras consta de 5 ítems. Uno de esos ítems es el desbroce y destronque y limpieza. ¿Por qué medida o unidad se está midiendo? Por hectárea. ¿Cuál es la cantidad? 648 hectáreas y por hectárea me está pagando más de 3.300 bolivianos el precio unitario. El monto total asciende a más de los 2 millones de bolivianos y lo que yo tengo que hacer es calcular cuánto de desbroce y destronque y limpieza se va a realizar dentro de mi proyecto de carretera. Si yo voy a lo que es el AutoCAD, como les expliqué anteriormente, yo tengo todo un trazado y lineamiento de mi carretera. ¿Ya? En la mayoría de las carreteras que hay por el occidente yendo hacia el valle del país, los trazados son más curvos, ¿no? Debido a que a lo que es a la naturaleza del terreno, ya que existe cerros, montañas, ¿no? Existe pequeños valles, los cuales no impiden a que haya una línea recta aquí, como es en el oriente, ¿no? En el cual aquí todo es monte y simplemente puedo hacer un trazado lindo y recto de mi carretera, mientras en lo que son el occidente y la parte del valle existe el problema debido a las montañas que existe y la topografía del terreno. A veces el terreno no nos impide realizar, digamos, un trazado longitudinal de 10 kilómetros, por lo tanto hay que redondear con curvas, hay que realizar puentes, etcétera. Dentro de este proyecto, a medida que se ha ido avanzando desde la progresiva correspondiente, esta es la progresiva inicial a la cual corresponde el proyecto. Un proyecto en carreteras se maneja los kilómetros, como ustedes saben, con progresivas. Progresiva aquí dice 133 más 400. ¿Qué significa? El número de adelante es en kilómetros, el número de atrás es en metros. Entonces estoy en el kilómetro 133 más 400 metros. ¿Ya? Entonces todo este trazado está siguiendo este lineamiento de mi carretera. ¿Ya? Esto que ustedes ven aquí, una lineecita, un eje, es un lineamiento. Un lineamiento que sigue mi carretera. Estos lineamientos tienen lo que es la conformación del ancho de mi calzada. El ancho normal que se maneja en calzada, cuál es de calzada a calzada aproximadamente 360. Aquí lo estoy midiendo en lineal, le voy a cambiar la cota alineada. Entonces de este punto hasta aquí le voy a desactivar el modo ortogonal. Está la perpendicular de aquí. Es 350 el que maneja este ancho. Mayormente es 365, siempre se tiene que dar un poquito más de ancho, pero aquí lo está manejando 350, ¿ya? Aquí 345, tal vez porque no he coincidido bien con la línea. Y el ancho de berma mayormente siempre va alrededor de 1 metro. Ya aquí está manejando 1,50. Y esto ya son criterios de lo que el, el que hace el diseño de la carretera, ya, aquí maneja 1,50. El que hace el diseño de la carretera considera para nuestro proyecto. Ya, ahí estábamos, por ejemplo, en la progresiva final. Esta es la progresiva inicial, donde dice inicio del proyecto, en el kilómetro 64 más 300 metros. ¿Ya? Entonces, durante todo este recorrido del kilómetro 64 más 300 al kilómetro 133 más 280, si nosotros vamos a una calculadora, habilitamos una calculadora, esperamos un ratito a que abra, por favor.
Entonces yo voy a restar cuánto de distancia tiene este proyecto, en primer lugar. ¿Cuáles son las distancias o qué distancia, qué longitud total tiene este proyecto, esta carretera? Lo vamos a restar el 64 más 300. Entonces, esta carretera tiene una longitud total de 68 kilómetros y 980 metros. ¿Ya? Si hacemos la resta correspondiente. Comienza en lo que es en el municipio de un municipio pequeño que hay de San Miguel y termina en este municipio, el cual se llama Puerto Rico, si es que no me equivoco. Y esta carretera va de Porvenir a Puerto Rico. Y este era el segundo tramo, el que era desde la población de San Miguel hasta Puerto Rico. Entonces, como les iba diciendo, el primer ítem que tenemos es el desbroce y destronque. ¿Ya? El desbroce y destronque se va contando desde el inicio de la carretera o donde haya árboles al lado de la carretera. Por ejemplo, en esta progresiva que hay aquí, no se ha visto, digamos, en estas dos progresivas que son de 100 metros de diferencia, en 100 metros no se ha visto todo lo que es una arboleda. Por lo tanto, no estoy considerando el área de desbroce. Pero ya cuando comienzo a retroceder desde esta progresiva final aquí, ya empiezo a ver el área que he trabajado con el desbroce. Y entonces, cada mes que pasa, yo tengo que identificar cuánta área he trabajado durante los meses que estoy realizando esta actividad de desbroce. ¿No? Aquí me dice que, por ejemplo, para este mes he movido 95.93 hectáreas. Entonces, ¿esto cómo verifico? Pues estas áreas, ¿cómo saco? Lo saco mediante una topografía. Esa topografía que me va a dar el técnico topógrafo. Lo que tengo que hacer es en mi herramienta de dibujo, ya sea el AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, Eagle Point, el OpenRoad, cualquier paquete que trabaja con lo que son puntos geométricos o puntos topográficos, insertarlos dentro de mi proyecto y dibujar todas las áreas que se han desbrozado. Una vez que se dibuja todas estas áreas, lo que se tiene que hacer es pues contabilizar. Por ejemplo, desde este tramo, que es desde el kilómetro 124, retrocediendo hasta el kilómetro 121, pues he avanzado lo que es todo un área verde. El área verde se identifica con el área desbrozada que se ha hecho en el mes de septiembre. Nosotros estamos analizando el desbroce en septiembre. Entonces, todo lo que se ha hecho en septiembre tiene que estar identificadito con este hatch que está en verde. Y ese hatch que está en verde, pues va a tener un volumen. El volumen total que se ha hecho en septiembre es de 7.98 hectáreas. El área que nosotros hemos hecho o completado más atrás en marzo ha sido un 20% por al en lo que es el lado derecho de mi vía, perdón, el lado izquierdo de mi vía, yo ya tengo el 100% completado de lo que es desde este tramo hasta este tramo y lo he realizado en el mes de septiembre. Entonces lo único que se hace es medir esta área, cuánto es, ¿no? Agarro el hatch y lo único que puedo hacer es, voy a dar un escape, ir a propiedades, una vez que yo ya haya definido y haya puesto el hatch, correspondiente a lo que es al área que he desbrozado en el mes de septiembre, simplemente agarro, espero un ratito, el AutoCAD está un poco lentito. Vamos a esperar que reaccione un momento. Y aquí reaccionó. Aquí, las propiedades que me dice. Que el área son 99.790.23. Estos 99.790.23 está considerado en metros. Si yo sé que un metro cuadrado, una hectárea, tiene igual a 10.000 metros cuadrados, ¿ya? Entonces lo que único que tengo que hacer es dividir esto entre 10.000. ¿Cuánto voy a tener? 99 hectáreas. Entonces, esas 99 hectáreas computadas, que son aproximadas, ¿ya? Tengo que ir a lo que es mi planilla del ítem de desbroce, ¿ya? Y lo que tengo que poner es aquí. ¿Desde qué inicio, desde qué progresiva hasta qué progresiva he realizado?
en qué lado es realizado, cómo es el código en el plano y el área que se ha ejecutado. Aquí me dice 469, ¿no? Aquí ha debido haber lo que es un porcentaje de aceptación, ya que también eso se tiene que coordinar con supervisión, qué área nos va a pagar ellos, hasta qué área está permitido avanzar. No nos pueden pagar a veces todo de golpe, ya que existen algunos requerimientos para que exista la aprobación de cada cómputo que se ejecute. Por lo tanto, aquí solo simplemente se ha aprobado 4.69 hectáreas. Por lo tanto, este trabajo ya se ha concluido y nosotros computamos desde este inicio hasta este final, del 121.415 al 123. Nosotros vamos al plano y vemos desde el 121.415 al 123. Entonces contamos desde aquí, desde el 121.415. Entonces desde aquí voy a dar un escape, del 121.415, que es desde aquí, al 126. Y el 126 está por aquí. Entonces, hasta esta parte es donde se ha desbrozado, ¿ya? Se ha hecho el desbroce del área, hasta aquí, hasta esta parte. Entonces, ha considerado al lado que dice derecho, si es que aquí, exacto, al lado derecho de la carretera o de la vía se ha considerado que desde esta progresiva no era 126.000, era 123.000. Desde esta progresiva hasta esta progresiva se ha hecho una área ejecutada de 469 hectáreas. Entonces, esto lo que es la parte del cómputo métrico, se tiene que presentar ítem por ítem. Se tiene que hacer aprobar con lo que son la supervisión y eso directamente pasar a lo que es un control de lo que nosotros hacemos dentro de la obra. Y el control en obra se hace mediante un diagrama Gantt. Por eso es que les decía que es un poquito importante que tal vez les explique, si es que nos alcanza el tiempo, a cómo realizar un diagrama Gantt del proyecto que nosotros hemos programado. Aquí se hace una comparación del diagrama Gantt del diagrama Gantt que se ha programado al inicio del proyecto versus el que se está ejecutando en la realidad. Y con la misma nosotros podemos dibujar una curva. Esta curva azul, nos sirve la guía, es la curva de referencia de nuestro proyecto, el cual nos dice lo siguiente, el que si estas líneas que están aquí, vamos a agrandar un poquito más, ¿ya? La curva azul nos sirve de referencia. Y la naranjada es la que nosotros hemos estado avanzando. No sé si alguien sabe qué pasa si yo en la línea naranjada me paso o subo o sobrepaso la curva azul. ¿Y qué pasa si la línea anaranjada, que es el diagrama Gantt real, ¿ya? El diagrama Gantt, como dice, ejecutado. ¿Qué pasa si la línea naranja está debajo de mi línea azul? No sé si alguien sabe, digamos, esa parte de lo que se hace el seguimiento en obra. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, ¿ya? Nosotros en toda obra debemos seguir y debemos ir pegadito a la línea azul, para que no tengamos, en primer lugar, retrasos, no tengamos lo que son gastos innecesarios y tengamos un rendimiento óptimo de nuestra obra. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos pasamos de la línea azul? Que estamos realizando la actividad en lo que se dice un menor tiempo, pero estamos realizando una mayor inversión de gasto. ¿Y qué es lo que pasa cuando está debajo de mi línea azul o de mi curva azul? Que estoy, en primer lugar, realizando poca actividad, no estoy avanzando en el tiempo correspondiente y por lo tanto no estoy generando un gran gasto. O sea que lo que voy a querer cobrar, pues no me van a pagar en este mes como estaba definido, ¿no? Si yo, por ejemplo, en este mes, en el mes de junio que hay aquí, ¿no? En esta curva, si yo sigo esta curva, si está un poquito más arriba, quiere decir que puedo cobrar un poco, que he gastado mucho, pero no me van a pagar lo que realmente corresponde en el mes de junio, ¿no? Tal vez no me paguen el total. Entonces, si yo voy abajo, ¿qué quiere decir?
Sí he acabado en el mes de junio a duras penas, pero ¿qué es lo que está pasando? Soy muy ineficiente con lo que estoy realizando, ¿ya? Entonces, ustedes siempre tienen que evitar que la línea que ustedes van a formar, la curva de su programación de obra versus la ejecución, siempre ande casi pegadita a lo que han idealizado en el proyecto. Eso les va a asegurar que no pierdan ni rendimiento, ni dinero, ni lo que se llama material, ni tiempo de ejecución. Entonces, en esto igual también se hace un diagrama Gantt. Si nosotros vemos aquí un ratito, por favor, vamos a esperar que esto reaccione un poco más. El mouse está un poco bloqueando. Ahora sí. Ok. ¿Ya? Entonces, yo, en primer lugar, tengo que empezar, aquí me dice, con el desbroce en el mes de agosto de 2016 y en teoría tengo que acabar en diciembre de 2018. En esta parte, el diagrama Gantt se está concentrando en septiembre del 2017. Como estoy en septiembre de 2017, tengo que hacer la verificación si estoy siguiendo los lineamientos que se requiere dentro de los plazos de ejecución de mi obra, ¿ya? Entonces, controlando eso, lo que es el diagrama, controlando las áreas que yo avanzo mediante las progresivas y la topografía realizada, y controlando lo que son los cómputos métricos que se deben realizar, pues esos mismos me van a diferir a lo que es una planilla de pago. Ya, en una planilla de pago, si yo voy a un certificado de pago, aquí yo tengo mi planilla. Entonces, por ejemplo, yo tengo lo que voy a hacer, ejecutar una determinada cantidad total, y este es su precio unitario, y este es el monto total por esa cantidad. Entonces, ahora, en el presente mes, yo he ejecutado este monto. 2 meses anteriores he ejecutado todo este monto. Hasta la fecha, ¿cuánta cantidad ya tengo ejecutada? ¿No? Aquí solo tengo 123 hectáreas de las 648. Aquí solo tengo un movimiento de 262.86 metros cuadrados de excavación, etc. Entonces yo tengo que hacer la acumulación de las, de las actividades que se han realizado hasta el presente mes. Y tengo que realizar la cantidad de saldos y el monto de saldo que me queda y el porcentaje de avance según la cantidad que ha avanzado, ¿no? ¿Cuánto porcentaje es del total, ¿no? ¿Cuánto porcentaje es esta cantidad del presente mes? Del total. ¿Y cuánto es el porcentaje acumulado? O sea, ¿cuánto va a ser el porcentaje acumulado de la cantidad hasta la fecha versus el total? Entonces aquí, por ejemplo, tengo un 19% de avance de lo que es el desbroce, un 23% de avance de lo que es la excavación, un 12% de avance de lo que es la conformación de terraplén y un 15% de avance de lo que se requiere el sobreacarreo para distancias mayores a 300 metros. Las demás actividades, aquí como esta es la parte de lo que es las alcantarillas, el 7.58%, el cual es el hormigón tipo A para obras de drenaje, es lo que estoy realizando en alcantarillas, pues está avanzando en menor porcentaje, a excepción de esta que es de 38.36%, que es más seguro que es el acero de refuerzo, el que siempre se va comiendo en obra, ya que sale rápido a medida que nosotros vamos avanzando la obra. Entonces, parte de las obras de drenaje y de las obras de movimiento de tierra son las que se han avanzado. ¿Por qué? Porque estas siempre van de la mano, ¿no? Si yo quiero, digamos, conformar un terraplén en tal progresiva, pero tal progresiva yo necesito alcantarilla, pero sí o sí yo necesito realizar mi terraplén en ese punto, pues tengo que hacer necesariamente antes la alcantarilla, antes de que yo conforme el terraplén y cierre todo ese punto con la tierra calificada, ¿ya? Entonces es por eso que se hace, digamos, el seguimiento de lo que son las obras de drenaje y el movimiento de tierras juntos. En la parte de lo que es la carpeta estructural o la pavimentación, ¿ya? Esto se hace casi al final, cuando ya está conformado
más del 80% de la conformación del terraplén, pues podemos empezar con lo que es la pavimentación de nuestra carretera. Una vez que nosotros ya tenemos también 80% de lo que es la parte de movimiento de tierras, casi van a ir de la mano y vamos a tener también 80% de las obras de drenaje. Y de la misma forma vamos a poder avanzar o también continuar con lo que es la parte de los puentes y la infraestructura, superestructura y los accesos demás. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es el segundo ítem. ¿Ya? Vamos a pasar al segundo ítem. El segundo ítem me dice que es excavación no clasificada para distancia menores a 300 metros. Yo voy a compartir el AutoCAD. Vamos a abrir lo que es la excavación no clasificada, el cual estaría con el nombre de corte. Vamos a esperar que abra un rato y vamos a ir a la planilla del cómputo métrico de la excavación en el mes de septiembre. Como ustedes ven, la excavación en el mes de septiembre solamente considera estas progresivas, desde la 124 hasta la 132. ¿Ya? Entonces aquí, en esta planilla de resumen de cantidades, tiene una progresiva de inicio y una progresiva final. Progresiva de inicio, una progresiva final. Entonces, en donde se han realizado las excavaciones y en cada progresiva se ha calculado un diferente volumen de excavación. Este volumen de excavación es el que en las observaciones nos indica dónde está. Aquí nos dice que esto es corte, esto es corte, esto, perdón, esto es una sobreexcavación en lo que es en la parte de LI, que es el límite donde existía el límite inferior que se realiza sobre, que estaba contemplado dentro de esta carretera, en lo que es la excavación en el lado, perdón, esto es lado izquierdo de la carretera, esto es lado derecho de la carretera, esto es excavación en el Bajío. ¿Por qué se explica que esto es en el Bajío? Porque hay un lugar que es muy malo, que casi es como un lodo cuando le llega lo que es el agua, se comporta como una arcilla expansiva, por lo tanto eso es malo para una carretera. Aquí tenemos, digamos, las demás observaciones sobre los diferentes lados y el tipo de excavación que se ha hecho. Si nosotros volvemos al AutoCAD, yo tengo que empezar a buscar en primer lugar en esta parte lo que son todas las progresivas correspondientes desde la 124, 360 a la 133, 240. ¿Qué es este BPL? Este es un banco, ¿ya? Es un banco en el cual se ha destinado para lo que se realiza la acumulación del material que después se va a volver a utilizar en el proyecto para la conformación del terraplén. Ya no es un material que se bote, ¿no? Por eso es que dice que esta parte va al banco. Esta parte de corte también no es un material que se bote. Mientras estas que están aquí, que dice sobre excavación y excavación bajío, son materiales que en realidad a mí no me sirven y estos los tengo que botar. No van a ir lo que son al banco de donde estoy guardando todo mi material, que es un sector donde acumulo mayormente todo el material que voy a utilizar dentro de la conformación del terraplén. Vuelvo al proyecto y busco, ¿no? Tengo que buscar el 124.360 y 133.240. Entonces vengo aquí y desde el 124. Y empieza desde aquí. Perdón. Esto está a 110 y esto está a 110. Entonces aquí no está considerado los planos. Vamos a ir a ver si está considerado lo que es una progresiva de inicio, una progresiva de corte. Aquí podemos ver que estas progresivas de corte va desde la progresiva 109 más 440 a la 109 más 900.
Entonces buscamos 109 a la 440, 109 más 900. Aquí está. 109 más 440, ¿qué es esto? A la 109 más 900. Vemos hasta aquí, es hasta aquí. Todo lo que está en anaranjadito es corte, ¿ya? Este corte es dentro del terreno y también sirve el corte. Es por eso que se diferencia con corte y sobreexcavación en el lado izquierdo y el lado derecho. Este material que está aquí, este mismo lo podemos reutilizar según o agregando otro tipo de material que cumple la especificación de la conformación del terraplén. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El topógrafo, por ejemplo, ¿qué es lo que me da? En primer lugar, me va a dar lo que es el punto que se ha avanzado del corte. Este eje rojito que nosotros vemos aquí, este eje rojo, es la conformación de nuestra calzada original. Por lo tanto, este anaranjado tiene que ir al límite de toda la parte rojita de lo que es mi calzada original. Incluso tiene que bajar más, ya porque se va a cortar un poco más. De la misma manera aquí. Pero ¿qué es lo que ha hecho? La maquinaria no ha podido avanzar más, por lo tanto, en todo lo que ha avanzado se está contabilizando qué área es la que se ha avanzado. Y donde yo obtengo estos puntos y comparo con lo que es el diseño de mi sección de mi carretera, pues con la topografía. Aquí igual de la misma manera, tengo que trabajar constantemente con el topógrafo. En la parte de lo que es el movimiento de tierras, el topógrafo es la parte clave en cuanto a corte, terraplén, relleno, etc. Entonces, nosotros podemos ver las diferentes áreas de corte que yo puedo formar aquí. ¿Esto con qué programa se lo ha hecho? Ahorita yo lo estoy en AutoCAD, pero este se lo ha hecho con el programa de Civil 3D. ¿Ya? Como les dije el día de ayer, no les puedo enseñar a manejar Civil 3D y cómo haber realizado esto, cómo haber hecho esto, que se realiza con parcelas, ¿ya? Y poder, digamos, después volver a explicarles lo que en realidad, digamos, tiene sentido, que es explicarles a ustedes qué consideraciones deben tener al computar esto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tiene una sección de progresiva cada 20 metros. Cada 20 metros yo tengo una sección de corte. Eso es lo que le dio el topógrafo. Entonces, cada 20 metros, yo, en primer lugar, tengo que ponderar estas dos áreas. ¿Y cómo se pondera estas dos áreas? Voy a ir a lo que es a la planilla Excel, ¿ya? Y aquí directamente ya tengo un volumen, ¿ok? El cual me dice que está en la parte de excavaciones, de lo que es la excavación 109.440 a la 109 más 900, y el cual sería esto, ¿no? Y la forma de computar es la siguiente. Yo en el área derecha tengo una determinada área. El volumen aquí va a ser igual a 0 porque el primer volumen cuando empiezo la progresiva no pasa nada. En la segunda área, que es a la derecha, ¿ya? Tengo un área de 9.25. El área total va a ser la suma de estas dos áreas. Y el volumen parcial, aquí va a ser igual. Va a ser igual, en primer lugar, a la suma de las dos áreas dividida entre 2 por la distancia entre las mismas. Eso es la fórmula para sacar, por ejemplo, el área o el volumen que existe dentro de dos paralelepípedos, por así decirlo. Área más área dividido entre 2 por la distancia que separa mis áreas. ¿Ya? Y de todas formas, aquí en esta parte de la progresiva que ya ha avanzado, sí tengo ya un volumen parcial y puedo tener un volumen acumulado. Y así sucesivamente puedo ir haciendo para todas las áreas correspondientes. ¿Ok? De esta manera aquí tengo excavación en lo que es en cada progresiva, la excavación, ¿no? Y aquí me indica lo siguiente, ¿ya? Esto es la excavación que dice no clasificada, menor a 300 metros. Y me dice un esquema de esta excavación que se ha hecho. Se ha hecho el esquema de esta excavación de la siguiente manera.
Desde esta progresiva hasta esta progresiva, que son 60 metros que se ha avanzado, tiene una longitud tantos, un ancho tantos y una altura promedio. ¿No? ¿Por qué se computa de diferente forma? Dice. Esta excavación es realizada para la estabilización del suelo de fundación, ya que esto es una excavación que no tiene constantemente un seguimiento topográfico. Se ha realizado una excavación recta y punto. Rectas en todos puntos, ¿para qué? Para la estabilización del suelo de fundación. Aquí tengo otra excavación 2 que también estabiliza, la excavación 4, etc. Entonces, dentro de lo que es la parte, esto voy a eliminar. Dentro de lo que es la parte de excavación, aquí por ejemplo hay un pequeño ejemplo, como les decía, de cómo se calcula el volumen que existe de un área diferente adelante y un área diferente atrás, ¿no? Es la suma de estas dos áreas dividida entre 2 por la multiplicación de su distancia. Entonces, de esa manera yo consigo ya el volumen. Y este es un volumen que se realiza para el de cunetas, de la misma manera. Área adelante, área atrás, multiplicado por la longitud de separación del volumen, ¿no? Entonces aquí ya tengo diferentes esquemas de los tipos de excavaciones que se han realizado en el proyecto y eso es lo que debo ir haciendo para cada vez o cada mes en el cual yo tengo que presentar mi planilla y tengo que realizar la cuantificación de volumen que se ha cortado o que se ha excavado. ¿Ok? Ahora nosotros vamos a pasar al siguiente ítem. El siguiente ítem, después de cortar todo lo necesario, el material que no me sirve, pues tengo que conformar un terraplén. Vamos a ir a la parte de lo que es el costo y el presupuesto de nuestro proyecto. Y después de excavar, tengo que conformar el terraplén. ¿Y cómo conformo el terraplén? Pues de la misma manera que he quitado áreas aquí en la excavación no clasificada, en la misma manera aquí yo voy a sumar, pero las áreas que yo conforme mes tras mes. Si yo voy y comparto la pantalla del dibujo que se ha abierto, en el cual es la conformación del terraplén dentro de lo que es esta carretera, puedo ver que empieza desde la progresiva 108 más 600 y termina en la progresiva 125 más 400. ¿Y aquí cómo se considera el terraplén avanzado? Pues en primer lugar, esta es el terraplén o la carpeta a la cual quiero llegar. Esa carpeta estructural, como les iba explicando en el vista en planta, ¿ya? Y aquí les voy a explicar vista en corte. Tiene un ancho de vía de 350 a cada lado y tiene un ancho de berma de unos 50. ¿Ya? Es un poco raro esto, mayormente siempre 350 el ancho de vía y 1 metro el ancho de berma, con tal de que nunca, pero nunca se pase de la parte de lo que es más de 7 metros, lo que es la parte total de la calzada, y así, digamos, se pueda cumplir con lo que especifica la norma, ¿ya? Entonces, esto tiene que estar también diseñado según la norma, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Yo tengo aquí, esto es a donde tengo que llegar. Ya tengo que llegar a lo que es una capa base, luego tengo que hacer una capa subbase. Ya la capa base es la conformación del terraplén. La capa subbase, esta es la partecita que está en azulcito, es lo que yo tengo que conformar con lo que es un mejor material que la capa base, ¿no? Mayormente es un material granular, un material gravoso, el cual me sirve para filtro de lo que es para mi carretera, no me produzca asentamientos, etcétera, ¿no? Y al final yo tengo lo que es la carpeta estructural. Y la carpeta estructural consta todo de lo que es pavimento rígido, o sea, toda esta parte va a ser de cemento, todo esto que está de color lila va a ser de cemento, va a tener sus varillas de lisas de hormigón armado, va a tener sus pasadores, como se lo conocemos comúnmente, se arma en tal sentido y se ve, digamos, qué espesor es el que cumple para determinada carpeta estructural, que esto sería la carpeta estructural. Ahora, lo que uno tiene que hacer para computar es lo siguiente. Bueno, miren, el terreno estaba aquí.
esto que ven de aquí abajito de lo que es el hatch verde, pues estaba considerado así, ¿ya? Si yo voy aquí, voy a ir al modelo en general de lo que es el archivo. Aquí, por ejemplo, tengo N y N de perfiles en los cuales yo me he creado y en el cual yo tengo que definir uno por uno qué es lo que tengo que hacer. Entonces, estoy comenzando de aquí. Y este es el perfil natural del terreno, ¿ya? ¿Y qué es lo que se ha conformado en ese mes de septiembre? Pues se ha conformado este hatch verde. Lo que ha hecho el topógrafo, bueno, nivelaremos desde este punto hasta este punto, trataremos de nivelar. Entonces ha venido la pala, ha venido, digamos, la volqueta, ha venido la motoniveladora y ha empezado a distribuir el material y se ha empezado, digamos, por así decirlo, a compactar, ya que se compacta en capas determinadas según la exigencia y las propiedades del material que estamos usando como capa base para comparación de terraplén. Y esa compactación, junto al terminar todo ese trabajo de humedecimiento, compactación, pues se pone aquí, el topógrafo va a medir, bueno, ¿hasta dónde he avanzado? He avanzado hasta este punto, etcétera. Le ha debido dar muchos puntos en el cual se conforma este hatch verde. Y este hatch verde es el que es realmente avanzado. ¿Cuánto me falta para avanzar todo? Pues me falta mucho, ¿no? De la misma forma aquí he avanzado un poco más el hatch verde, los otros avanzo más, voy aquí y sigo teniendo el hatch verde. Me falta, pero ya aquí media conformación del terraplén para poder llegar, digamos, a mi objetivo. Y así sucesivamente yo puedo realizar la conformación del terraplén para diferentes tipos de cortes que me piden la sección transversal, ¿ya? Y si me piden una volumetría total de todo el proyecto, ya saben, es el área que ustedes tienen más el área anterior que tenían al proyecto por la distancia que existe desde ese área anterior hasta el área actual. Bueno, aquí alguno de ustedes tiene alguna duda para preguntar, ya que una vez que se haya conformado el terraplén, nosotros vamos a ir a la planilla de Excel, en donde nosotros vemos la conformación del terraplén. Y de la misma manera que en excavación, tiene una progresiva inicial, una progresiva final, un volumen y las sobresoluciones ninguna. ¿Por qué ninguna? Porque estoy configurando el terraplén para todo lo que es mi carpeta estructural. ¿Ya? Y aquí podemos ver los cómputos que se realizan. Aquí directamente ya lo pone área derecha. No quiere decir que esto sea área derecha, simplemente solo hay un área para computar, ¿ya? Y el mismo se repite igual aquí en metros cuadrados. Y tengo un volumen parcial y un volumen acumulado. Y en cada actividad de lo que son estas progresivas que van desde esta progresiva de las 125 a las 125-960, pues yo tengo que tener computado todo lo que se ha avanzado en la parte de conformación de terraplén. Vamos a pasar a lo que es la siguiente actividad, que es la remoción de derrumbes y el sobrecaseo para distancia más de 300 metros. Esta remoción de derrumbes, ¿qué es lo que significa? Pues si está conformado un terraplén y se está derrumbando lo que son las partes laterales y el camino no sirve, pero ese terraplén ya estaba hecho antes, no por nosotros, pues cuesta como un ítem de trabajo. Un ítem de trabajo que sí puedo realizarlo. De la misma manera, la remoción de derrumbes consta de que si yo tengo, digamos, a las cercanías un cerro en el cual mayormente como es en el camino que existe hacia Tarija o hacia Cochabamba por el sillar, se van derrumbando las piedras de los cerros, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con la remoción de derrumbes. Yo tengo que evitar eso. Y pues por si algún motivo pasa eso, pues yo tengo un ítem de remoción de derrumbes, que esto seguro debe estar considerado de acuerdo al estudio que se ha hecho del trazado y del planteo de nuestra obra. El sobrecaseo para distancias mayores a 300 metros, ¿qué quiere decir? Si yo tengo, en primer lugar, una volqueta y una excavadora al cual me lo está metiendo material a mi volqueta, y mi volqueta recorre más de 300 metros según los bancos de acumulación de material que yo tengo predefinidos, ¿no? O sea que yo antes de crear un banco
tengo que hablar con la supervisión, hablar con la población del lugar y decir, bueno, ¿sabe qué, señor? Yo necesito unos 3, 4 o 5 lugares en los cuales yo voy a copiar el material que estoy sacando y a la vez ese mismo material que he sacado pues lo voy a volver a reutilizar, ¿no? Entonces, siempre y cuando mejorando ese material. Con eso es lo que se interpreta lo que es el sobreacarreo para distancia más de 300 metros. Si yo tengo un punto de mi obra, vamos a ir aquí a lo que es el AutoCAD. Aquí, por ejemplo, en el ítem de desbroce. Vamos a compartir de nuevo. Creo que no está compartiendo. Ahora sí. El ítem que es desbroce, ya saben cómo lo tienen que considerar. Pero nosotros habíamos visto que en lo que es en el certificado de pago, que existe un ítem que es distancia de sobreacarreo más a 300 metros. Si todo este proyecto, este punto de proyecto se encuentra 300 metros a la derecha, 300 metros a la izquierda o en un radio de 300 metros, no puedo encontrar ningún banco de nivel que yo haya conformado o quedado con la supervisión, ¿ya? Entonces se cobra la distancia que esa volqueta recorre mayor a 300 metros. Tengo que cobrarla, además. Pero si en este punto, a 300 metros a la redonda, sí existe un banco de lo que es de materiales en el cual yo estoy acumulando el material, pues esa distancia no lo voy a pagar, no lo pago, ¿no? O no puedo cobrarla, ¿ya? Porque esto me da para sobrecarreo para distancias mayores a 300 metros. Ahora, nosotros vamos en la parte de lo que dice el subtotal del movimiento de tierras, es esto, es tantos, etcétera, ¿no? En la parte de pavimentación, esto lo vamos a dejar para el final. Y nos pasamos aquí a la parte de lo que son obras de drenaje. En obras de drenaje también existen varios especialistas y es otro arte, el que es realizar lo que son las obras de drenaje, aparte de lo que, como ustedes pueden ver aquí, tenemos el corte y de la misma manera tenemos el terraplén o la conformación del terraplén. Si yo voy a inicio, voy a empezar a abrir los archivos que corresponden a una alcantarilla, los cuales son, por ejemplo, este archivo. Vamos a ignorar por un momento. Vamos a volver a abrir otro archivo desde inicio, en el cual será esta alcantarilla, que ya no va a ser la vista en planta, sino va a ser la vista en elevación. Y vamos a abrir lo que son los dos planos, tanto de las alcantarillas cajón como de las alcantarillas circulares prefabricadas. ¿Ok? Y aquí podemos abrir, etcétera. Ignoramos. Vamos al inicio y abrimos la última alcantarilla, que es una alcantarilla circular y el cual nosotros podemos ver su esquema aquí, ¿no? Ignoramos las referencias. Y aquí podemos ver. Por ejemplo, este lo ha hecho alguien que no sabe manejar muy bien los layers. Simplemente solo sabe manejar la pantalla de lo que es AutoCAD, después que todo lo ha dejado en un layer, el cual nosotros sencillamente lo podemos ver en el modelo, ¿no? Tal vez aquí está un poco más desacomodado, etcétera, pero tenemos la misma información aquí, ¿ya? Entonces vamos a lo que es el layout y lo primero que tenemos que verificar son las pendientes. ¿Qué pendiente tiene esta alcantarilla? Siempre tiene que tener una pendiente de lo que sería el flujo del agua, ya que esto tiene una entrada y una salida y tiene que salir rápidamente sin aquí abajo dejar residuos o estancar o dejar estancado varios materiales que arrastra el agua, ya sean partículas, árboles, etcétera. ¿Ya?
de la misma manera, yo aquí, por ejemplo, para esta alcantarilla, lo que es cuadrada, yo tengo, diré, perdón, circular, yo tengo en primer lugar la conformación de lo que es la alcantarilla circular, con estas tuberías prefabricadas de concreto en las cuales se van a ir uniendo. Pero lo que sí o sí tengo que fabricar son sus cabezales, el cabezal de entrada y el cabezal de salida. Los cabezales que nos indican o que conforman, pues nos indican todo el ancho que puede cubrir cada vez que venga una riada, ¿no? Entonces, si viene aquí una fuerte proporción de agua, pues estos, lo que son estos cabezales, estas aletas, van a encauzar el curso de flujo de nuestro río o de lo que esté, digamos, o del líquido, el vaso, etcétera, que se conforme para que no afecte a nuestra carretera y pase por debajo normalmente, ¿no? Estas dimensiones de estos diámetros se han calculado mediante propiedades hidráulicas, mediante lo que son las propiedades de, perdón, mediante que son las propiedades de temperatura, las propiedades, por ejemplo, aquí viene una sobrecarga de peso, tiene que tener las propiedades de sobrecarga de peso, ¿no? Lo que es el método de Marston, etcétera. Entonces, con todos esos datos se han diseñado y se ha tenido este anillo prefabricado de diferente diámetro y está a diferente separación y diferente altura. Eso es lo que hay que considerar, ¿ya? Y las áreas de corte de tubo son estas, ¿no? En el cual yo tengo estos 15 centímetros después del mortero de hormigón, ¿no? Tengo lo que se llama, dice, un muro de hormigón. Esto es para un muro de tubo en el cual tal vez hay que colocar una instalación, ¿no es cierto? Y pasando de aquí, nosotros vamos a ir a lo que es la vista en planta. La vista en planta, como les iba diciendo, si nosotros vamos al model, nosotros podemos ver el lineamiento vertical, horizontal, final, en el cual yo sacando cualquier punto aquí, pues es el respectivo y el que corresponde a mi arquitectura. Diré, perdón, a lo que es mi alcantarillado, ¿no? Con esta topografía yo puedo conocer los puntos exactos, dar estos puntos exactos a mi topógrafo y decirle a mi topógrafo, pero bueno, aquí tienes los puntos de las esquinas, de estos dos lados, del punto medio de estos dos lados, ve, anda y replantéamelo y ya quiero ver la alcantarilla armada, por lo menos para la carpeta pobre. Y eso es lo que se hace. Una vez que se hace eso, se pasa a verificar que tanto esta carpeta pobre que se ha conformado, pues esté a la pendiente o al desnivel que necesita esta pequeña alcantarilla cajón. Y una vez que nosotros ya hemos conformado lo que es tanto la elevación, la pendiente, los puntos en geométricos X y Y para darle al topógrafo, tenemos la distancia final, ¿no? Vamos a realizar el proceso del análisis y cálculo estructural de una alcantarilla, el cual está sometido bajo cargas vehiculares, bajo carga del peso de la tierra y las cargas hidráulicas, en el cual no simplemente, digamos, nos da las dimensiones de lo que son las aletas, el hueco de la alcantarilla, la base de la alcantarilla, sino lo más importante, la conformación de la armadura del cajón de mi alcantarilla. Cuánto necesita, en qué posición, cada cuánto, etcétera. Entonces aquí yo puedo ver, ¿no? Esto me dice que son en la posición 1, diámetro 16 cada 15 centímetros. Entonces supongo que es aquí, en la parte de lo que son los estribos, o el estribado de lo que es mi alcantarilla cajón. ¿Ya? De la misma manera, una vez que yo tenga, al igual que como hemos visto nosotros en los edificios o en las edificaciones, yo tengo que tener la posición, el diámetro de lo que es mi alcantarilla, la cantidad, el lado A, el lado B, el lado C, el lado D. ¿Y esto de quién depende al lado A, B, C y D? Pues el esquema de dibujo que se ha dejado para identificar los parámetros de la planilla de aseos, en lo cual directamente aquí ya no se han tomado la molestia, han tomado una longitud parcial, una longitud total y se ha realizado el peso de kilos que va a entrar en esta alcantarilla. Luego, de la misma manera que se ha armado lo que son las paredes del cajón, pues tengo que armar lo que es la base del cajón, tanto en lo que son las alas,
en lo que es la parte de lo que es el la losa de entrada para mi alcantarilla. Y de la misma forma tengo yo una planilla de aseos para esto. Ok, como ustedes ven aquí no hay mucha ciencia, es simplemente aplicar ya sea el cálculo y contabilizar, ¿no? Pues cuánto tengo esta alcantarilla, cuánto es este volumen, pues saco el área de sección de esto y bueno, cuántas barras tengo yo en toda la alcantarilla, ya sea transversal o vertical. Pues eso nunca lo voy a saber hasta que haga la computación directa y verdadera de todos mis cómputos métricos dentro de mi carretera. Y aquí hay algunos detalles, ¿no? Que dice teoría de carga camión HC20 H 2002 mayorado al 25%. Sigue trabajando con la estándar, algo que ya no es viable. Y aquí dice hormigón tipo A, etcétera. Acero estructural grado 60, que es solo el acero estructural. La estructura se basa sobre una capa de nivelación, etcétera. Y me dice aquí una cosa muy importante, que el hormigón tipo E, que es de la carpeta pobre, tiene que tener una resistencia de 11 megapascales a los 28 días. O sea, es una resistencia baja, un hormigón bajísimo, ¿no? No hay de por qué preocuparse. Y aquí me dice las dimensiones se encuentran todos en centímetros. Ya luego de haberles explicado esta parte de lo que es la alcantarilla tanto circular como cuadrada, esta circular puede ser prefabricada, la cuadrada también puede ser prefabricada, pero no se lo hace, no se utiliza mucho prefabricado aquí en Bolivia debido al costo excesivo que tienen los proveedores de ese mismo material. Entonces, vamos nosotros o volvemos a nuestra planilla. Volvemos a nuestra planilla de certificado de pago y veo que otros ítems existen, ¿no? Esta excavación para obras de drenaje, este es un ítem que existe, el cual se ejecuta. Es por eso que tengo que tener los puntos topográficos X y ya el topógrafo me va a decir, bueno, a qué nivel, según tu elevación, está tu alcantarilla. Pues yo le voy a dar la elevación también de mis puntos de entrada y salida de mi alcantarilla en el eje de mi alcantarilla. Aquí hay producción y colección de tubos de hormigón armado de diferentes diámetros de 1,50 y de 2, que estas ya son prefabricados. Y esto que dice hormigón simple tipo A. Es un hormigón de 210, el que es simple tipo A. Y me va a servir para realizar todos los elementos que se considera dentro de mi alcantarillas en cajón o si son circulares. Luego la parte de cunetas, aquí vemos por ejemplo que no se ha avanzado nada de esto. Y aquí nos encontramos con un hormigón tipo E, que es el hormigón para la carpeta pobre en obras de drenaje. Y aquí este último ítem, que son el alférez de esfuerzo que se ha utilizado simplemente para realizar ese cajón, por ejemplo. Aquí nos muestra la parte de que es sobreexcavación para alcantarillas. Pues sí, es una sobreexcavación que se hace en las alcantarillas si el terreno es malo para estabilizarlo con un mejor terreno, ¿ya? Y la remoción de alcantarillas. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, en esa carretera existían alcantarillas viejas que son circulares, pues el remover, el extraer todas esas alcantarillas, el crear un nuevo paso o desvío y el recuperarlas y el entregarlas al ABC, pues tiene todo un monto. Un monto de 611.51 bolivianos el metro lineal. Eso es lo que me dice, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que multiplicar por el número de metros lineales y al final yo ya voy a tener lo que es el total, solo por remover esas alcantarillas, el cual obviamente tengo que utilizar maquinaria, volqueta, entonces todos esos costos sí inciden y sí me los tienen que pagar. Ahora vamos, digamos, a la última descripción que les quiero enseñar de aquí, que es el puentecito, ¿ya? Vamos a ir a iniciar y vamos a ver el pequeño puente. Aquí estoy haciendo un toque y un repaso, ya simplemente de lo que
de las actividades y cómo computarlas. Pues por ejemplo para zapaterías es fácil, ¿no? Computo la carpeta pobre, pues simplemente el espesor por el área que veo en planta, así de simple. No existe otro cómputo más. De la misma manera, como computo lo que son las paredes, ¿no? Las entradas, las aletas de entrada de lo que son mis alcantarillas, tipo cajón, pues simplemente calculo el área, lo multiplico por el espesor y listo. O sea, calculo el volumen del hormigón que yo estoy diseñando. No hay, por así decirlo, otra ciencia. ¿Ok? Ahora, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, un puente bien chiquitito, pero que basta que sirve, por ejemplo, a cualquier carretera, en el cual este puente está conformado desde sus entradas por mallas geotextiles. Estas mallas geotextiles, ¿para qué se ponen? Pues para estabilizar el mal terreno que existe aquí, ya que en esta parte voy a fundar y voy a poner mis estribos, y lo que no quiero es que a mis estribos se sienten o tengan un mal comportamiento con el terreno debido a las fuerzas de presión que me ejerce el puente y las movilidades que pasen, y pues tenga menos deformabilidad en cuanto a lo que es desde un punto hasta otro, ¿no? Ya que cada vez que pasamos en carretera el auto va viajando rápido y se siente en la junta de dirección cuando entra el puente y sale del puente, ¿no? Se siente un movimiento tosco y torpe, el cual siempre se debe evitar cuando nosotros hacemos puentes. Ahora, aquí en la parte después de la conformación del puente, aquí se conforma mediante estribos. Los estribos que son los apoyos laterales del puente. Estos apoyos extremos del puente, ¿de qué me sirven? Pues aparte de ser un apoyo extremo, pues nos sirve para contener algo de material, pero que estas a la vez no tienen que trabajar a empuje. Esa es la recomendación, que no se debe trabajar a empuje estos estribos, ya que sobredimensionarían el mismo y eh, lo que es más importante, cambiaría la condición de comportamiento de mi puente, ya que al darle empuje a este lado, yo le doy desplazamiento a la parte superior a mi estribo. Al darle desplazamiento a la parte superior de mi estribo, puede que yo desplace mis vigas desde un punto hasta el otro, y el espaciamiento considerado entre el estribo y la parte externa de mi viga, pues no sea suficiente para poder soportar esos empujes laterales. Entonces, tienen que considerarse todas esas partes. La forma en que idealizamos tiene que ser la forma en que expresamos nuestro modelo en dibujo y la forma en lo que tenemos que calcular y expresar mediante armaduras, ¿no? Aquí podemos ver que tenemos vistas en plantas, vistas de la sección transversal, ¿no? Todo esto se va a resumir aquí en estas cantidades de la superestructura. ¿Qué me dicen las cantidades? Me dice que hay cantidades de acero estructural para la losa, cantidades del barandado tipo, hormigón simple tipo A, juntas de dilatación, tubos de drenaje y viga pretensada de 20 metros. Entonces, ¿cómo se ha computado todo esto? Pues aquí tenemos unidad y su cantidad, pues simplemente sacando las áreas, ¿no? ¿Cómo yo voy a computar cuánto volumen tiene esta viga por toda la longitud que son los 20 metros? Pues calculo cuánto es el área de esta viga y la multiplico por 20 metros y listo, ya tengo el volumen de una viga. Luego se lo multiplico por 4 y ya tengo el volumen de mis 4 vigas. Y así sucesivamente es lo que tengo que hacer. ¿Cómo calculo, digamos, lo que es el área de mi losa? Pues el volumen de mi losa, pues hago un hatch a mi losa, calculo el área de mi losa y multiplico por la longitud a la cual está, se repite esa sección de losa, ¿ok? Entonces, hay diferentes maneras de realizar estos cómputos que, al igual que como yo me he dado la molestia en computar en una pequeña zapatita el volumen, ¿no? De la misma manera se tiene que hacer para todos los elementos estructurales, ¿no? Los elementos estructurales no solo son más que geometrías planas expresadas en el plano por una longitud. Y eso es lo que nosotros llamamos la volumetría, ¿no? Entonces este puente contiene estas vigas, contiene esta losa, el barandado, aquí hay una junta de dilatación, esta junta de dilatación de seguro que va a entrar en los extremos, aquí existe una vista en la elevación, aquí realiza un corte en el cual nosotros podemos ver dos diafragmas, que son los diafragmas. Los diafragmas son vigas transversales que se ponen a lo que es nuestro tablero. ¿Para qué? Para que apoye mayor rigidez o tenga mayor rigidez en lo que es a torsión todo mi tablero. Y aquí puedo ver ya la conformación real de mi tablero, de mi sección transversal,
en cualquier punto en donde esté volando el puente, y la sección transversal justo donde se intersecta con lo que es el diafragma. Y el diafragma, como ustedes ven, es una viga que parece transversalmente, perfora, bueno, atraviesa todas las vigas, y eso hace que se rigidice en este sentido, ¿no? Ya que el puente no solo va a trabajar flectándose en este sentido, ¿no? A veces las vigas van a ser independientes, no van a trabajar tan monolíticamente, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues una se va a querer ir abajo, la otra más arriba, la otra más abajo. Para que eso no pase y todo sea bien predefinido, se pone sus diafragmas como para rigidizar el tablero y toda la estructura. Aquí se hace una planilla de fierros de todo lo que es el barandado para la losa. Se demuestra aquí, o hay un detalle del diafragma que se pone en medio para rigidizar la estructura. Aquí nosotros podemos ver qué hormigón se utiliza, ¿no? Etcétera, la armadura que se utiliza. Aquí podemos ver la elevación de la viga hasta la mitad, ¿no? Que se ha hecho un corte, y podemos ver la trayectoria de los dos cables de postenzado que se utilizan, ¿no? Aquí son dos cables, cada uno son de 12 vainas de media pulgada. Entonces, nosotros podemos tener una planilla de coordenadas de los cables y un detalle de lo que es el anclaje, de cómo se va a anclar los cables, ¿no es cierto? Como en este punto yo lo voy a anclar y en el otro punto lo voy a poder jalar. Tengo que incluso aquí poner la fuerza de la gata, etcétera. Y aquí, esto es el detalle del estribo. Como les decía, el estribo es simplemente el apoyito, el apoyo. El apoyo en el cual hay dados de hormigón, y arriba de los dados de hormigón, lo que se llama esto apoyo de neopreno. Este negrito que ustedes ven aquí, pues es simple apoyo de neopreno. El neopreno, ¿qué es el neopreno? Son, son capas de poliestireno de alta densidad, de color negro, en el cual están conformados por placas metálicas, poliestireno, y el cual tiene su configuración y su altura según el cálculo. Aquí yo puedo ver el cálculo que se hace, ¿no? Del neopreno compuesto, ¿no? Que este es neopreno compuesto, ya saben, por capas de poliestireno y capas metálicas, ya que son planchas de acero metálicas delgaditas, ¿no? Y luego viene lo que es el poliestireno, y a todo eso llaman el neopreno o neopreno, ¿no? Directamente. El neopreno es como una goma, ¿no? Una goma muy especial, el cual tiene características de rigidez axial y de corte, eh, las cuales nos sirven para grandes fuerzas aplicadas en las mismas. ¿Y cuáles son las grandes fuerzas aplicadas en las mismas? Pues son los pesos de las vigas de los puentes, ¿no? Entonces, eso es lo en cuanto a lo que los puedo describir y dar un pequeño ejemplo y un vistazo, ¿no? De cómo se tiene que computar todo, qué es lo que se tiene que hacer, ¿ya? No vamos a entrar más a detalle, ¿no? No puedo enseñarles cómo calcular, cómo dimensionar, cómo realizar. O sea, el trabajo de ustedes es, en primer lugar, si aquí ya lo tienen contado, el total, pues tienen que ejecutarlo nada más. Aquí ya tienen, digamos, un plano donde ya están las cantidades reales. Lo único que a ustedes les toca hacer es verificar si esas cantidades eh, están exactas, nada más, ¿no? Verificar si esta cantidad de hormigón tipo A para lo que es esta parte del estribo, si los 25 cubos son reales, ¿no? O sea, de verdad se pueden comprobar y están dentro de mi proyecto. Lo mismo verificar si los 1700 kilos de acero estructural, están dentro de esta parte de este estribo que conforman, ¿no? Y así, de la misma manera, verificar el neopreno compuesto que está en decímetros cúbicos. ¿A qué se refiere con decímetros cúbicos? Pues a la unidad de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, ¿no? A eso llaman decímetros cúbicos. ¿Okay? Y de la misma manera verificar el hormigón tipo E, que ya hemos explicado, que es un hormigón pobre, ¿no? En el cual seguro se está utilizando para vaciar lo que es la base de mi estribo. Entonces, aquí yo tengo ya el resumen de materiales, ustedes van a dar los planos así. Su trabajo de ustedes es verificar esto, ¿no? Medir, computar y ver si ese volumen existe, es el real y es el que yo voy a ejecutar. Mayormente, como les dije, en carreteras o en puentes, no hay
No hay, como se dice, rango para los errores, no se debe cometer equivocaciones. Si alguna cantidad está mal, debe corregirse ese dato. eh, y si alguna cantidad, digamos, está de más, también se debe corregir ese dato, ¿no? Se deben dar las observaciones respectivas y nosotros debemos tomar esas consideraciones al momento que vayamos avanzando en nuestra obra. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, antes de seguir continuando, porque esto lo que les he dicho es como un vistazo, no es nada más que un vistazo y una explicación amplia que se les está haciendo. ¿Ya? Ahorita lo que vamos a hacer es ir al Prescon, recrear el precio unitario que nosotros hemos visto, por ejemplo, de unos 2 o 3 ítems y ver, digamos, cómo nosotros desde un proyecto de cero podemos partir recreando desde los de que ya tenemos la planilla en Excel y cuáles son las ventajas y desventajas desde usar desde un precio unitario en Excel y un precio unitario en Prescon, ¿no? No sé si tiene alguna duda. No creo que nadie tiene ninguna duda. Parece que está claro. Espero que esté claro, ¿no? O tal vez ya están pensando más en lo que es su fiesta de Año Nuevo, ¿no? Entonces voy a compartirles de nuevo lo que es la pantalla de los precios unitarios. Esto que está aquí. Y vamos a tratar de crear pues 2 precios unitarios importantes. Por ejemplo, uno que a mí me parece importante es tanto la excavación y la conformación del terraplén. Entonces, yo voy a tratar de replicar este precio unitario en Prescon desde cero, ¿ya? Desde una nueva base de datos, desde nuevos operadores, etcétera. O sea, con el mismo nombre que está aquí, con la misma hora y el mismo rendimiento, pues yo lo voy a replicar en Prescon. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a ir aquí, por ejemplo, vamos a replicar esta parte de lo que es la excavación no clasificada y vamos a sacar un screenshot, por así decirlo, que se llama excavación no clasificada, mayor 300, etcétera. Voy a sacar un pequeño screenshot y esto lo voy a pegar en Paint para que tenga mejor comodidad al momento de ver qué es lo que quiero crear dentro del Prescon. Entonces voy a ir al Prescon y voy a tratar de replicar ese precio unitario y voy a tratar de jugar aquí con los rendimientos, ¿no? ¿Qué pasa que juego o si el Prescon me da el valor exacto, el valor real, etcétera, ¿no? Entonces lo que yo tengo aquí es una pantalla en blanco donde ya he ingresado dentro del Prescon. Yo voy a crear un nuevo proyecto. A esto, ¿qué lo voy a llamar? Lo voy a llamar eh, ejemplo proyecto carretero. El cliente son ustedes y lo que es la organización de eventos académicos. El lugar lo pueden dejar en Bolivia, lo ponen listo, es en Bolivia, en cualquier lugar o en cualquier parte de Bolivia. La moneda está en bolivianos, el cambio en dólares es 96, la fecha para reportes estoy realizando hoy día y esto se va a llamar el módulo 1. Yo le doy a aceptar, listo. Ya he creado el módulo 1, ahora puedo cambiar el nombre de mi módulo 1, sí, yendo donde el módulo 1, dando clic derecho y poniendo la opción que dice cambiar nombre del módulo. Y a esto lo voy a poner lo que son movimiento de tierras. Voy a poner un OK. Ahora, para lo que es la parte de la configuración inicial, siempre tenemos que ir en primer lugar a los parámetros de cálculo. ¿Con qué parámetros de cálculo yo estoy trabajando? Si yo miro, digamos otra vez, veo lo que es el screenshot que he sacado o voy a lo que es el Excel, puedo ver que en esta planilla tengo los materiales,
tengo el total de materiales, tengo mano de obra, tengo total mano de obra, tengo equipo de maquinaria, no tengo lo que es el beneficios sociales, impuesto al valor agregado, tengo lo que es herramienta menor, total de equipo y maquinaria, total de gastos generales, utilidad, etcétera. ¿Cuántos son los porcentajes de incidencia? Pues beneficios sociales 55%, impuesto al valor agregado 14.94, herramientas 5, gastos 10, utilidad 5 y lo que se llama, perdón, impuesto a la transacción al 3.09%. Casi todo lo que los impuestos aquí son conocidos o lo que son los parámetros de cálculo conocidos, ¿no? Entonces yo aquí voy a ir en los parámetros de cálculo y voy a agarrar los parámetros de cálculo de la norma NB-SAPS. Voy aquí y voy donde dice normas básicas NB-SAPS. Entonces yo quiero que sí se me vea mi total de materiales, quiero que sí se me vea el subtotal de mano de obra, quiero que se me vea lo que es las cargas sociales, impuesto el IVA, mano de obra. Voy a hacer que se me vea todo, ¿ya? Que se me vean todas las casillas que yo necesite. Entonces, como iba diciendo, las cargas sociales 55%, ok, está bien. Las herramientas es igual a un 5%, ok. Los gastos generales son 10%, la utilidad es 10%, ok. Los gastos generales aquí es 10%, la utilidad dice que es 5%. Entonces, esto podemos cambiar a 5. Listo. Ok. El impuesto IVA 14.94 y el impuesto a la transacción 3.09. Ya, lo que son el impuesto el impuesto IVA, yo puedo tiquear o destiquear para ver si quiero verlo o no quiero verlo, ¿no? Esta parte que está aquí me dice que puedo decir porcentaje de gastos generales, si es que yo lo deseo. Ahora, el rendimiento, por ejemplo, el rendimiento con cuántos decimales estoy trabajando. Voy a trabajar con 4, que es lo máximo que me permite el Prescon. Ahí ya tengo un pequeño error o un pequeño bono en contra. Porque aquí trabajo con 5 decimales todos mis rendimientos. Entonces ya vamos a ver que vamos a encontrar una gran diferencia que no vamos a poder realizar aquí en Prescon. Ya, el unitario lo vamos a dejar así, todo lo vamos a dejar tal como está. ¿Ya? Y lo vamos a cambiar el nombre a porcentajes ejemplo. Listo. La voy a guardar como porcentajes ejemplo. Ok. Listo. Entonces yo esto quiero ponerlo a lo que es porcentajes ejemplo. Doy un clic OK y listo. Y esto ya está configurado a porcentajes ejemplo. Ahora, como les iba diciendo siempre, cada vez que ustedes quieren insertar un ítem, pues tienen que venir aquí a la base de datos. Si ustedes no quieren una base de datos y quieren crearse una nueva base de datos, pues simplemente lo único que hacen es aquí ir en obras viales, ¿no? Pueden copiar de aquí todo lo que quieran y de aquí lo copian a una nueva base de datos, o lo que pueden hacer es ir a configuración, interfase del programa, o aquí base de datos, monedas y directorios, y donde dice obras viales, yo puedo crear, aquí es duplicar de base de datos elegida, ok. Sí, quiero duplicar, y entonces esto se llama obras viales dúplica o copia. Entonces, esta yo lo voy a editar. No quiero que se llame obras viales, quiero que se llame base de datos para carreteras. Carreteras. Doy un OK. Listo, entonces ya están OK. Todo está OK. Y aquí dentro de la base de datos voy buscando lo que es la nueva base de datos que he creado, que es base de datos carreteras. Entonces voy aquí al inicio y voy buscando mediante lo que es mediante un orden alfabético aquí, base de datos carreteras. Y aquí, como ven, tengo toda la base de datos de las carreteras que ha copiado de la parte de la otra base de datos, que era la base de datos viales. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, yo tenía una excavación para caminos. Yo lo voy a poner aquí, tal como está, excavación común para caminos. Voy a añadir cualquier excavación, no me interesa. ¿Ya? Ahora, esto que está aquí, este ítem, yo voy a darle doble clic.
Y al darle doble clic, entro dentro del ítem. Y lo primero que voy a hacer es cambiar el nombre. Cambiar el nombre a lo que dice excavación o 2 guión, excavación no clasificada, 2 guión, excavación no clasificada de menor a 300 metros. De menor a 300 metros. Y, ok, ¿esto está en metros cúbicos? Pues sí, tiene que estar en metros cúbicos. Entonces, listo. Yo lo dejo tal como está. O simplemente le doy un ok aquí. ¿Ya? Entonces, se me ha creado lo que es este ítem con ese nombre. Si yo doy doble clic aquí, otra vez para volver a entrar a editar lo que es este ítem, pues tengo que ver qué es lo que necesita. Aquí yo necesito material para excavar. Pues no, no necesito material. El material está 0. ¿Ok? ¿Necesito lo que es mano de obra? Sí, mano de obra necesito. Mano de obra, ¿qué es lo que necesito? Necesito un capataz, un operador y un topógrafo. Entonces yo puedo en primer lugar aquí insertar o añadir nuevo insumo. ¿Ya? Vamos a añadir nuevo insumo tal como está con un nuevo nombre, perdón. Voy a crear y voy a crear todo en mayúsculas. Capataz. La hora, ¿cuánto está el rendimiento por hora de ese precio unitario? Según lo que veo aquí es 0.00295. Entonces 0.00295. Eso es lo que está el rendimiento, 0.00295. Y aquí vamos a elegir un grupo. Vamos a elegir, podemos poner un grupo o lo dejamos tal como está. Ponemos así aceptar. Y me dice, la descripción del nuevo insumo ya existe. Las descripciones no pueden repetirse aunque correspondan a otros. Lo pongo a aceptar. Entonces no me está permitiendo repetir capataz. Entonces lo cierro aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues cambiarlo directamente a lo que es este rendimiento de lo que es este capataz actual a el rendimiento que tiene mi Excel. ¿Cuál sería? 0.00295. 0.00295. Enter. Entonces, desde aquí ya estoy generando un error en el Presco, porque me obliga a trabajar con 4 decimales. Cosa que yo en el Excel puedo trabajar con los decimales que quiera y puedo darle este rendimiento. Tal vez este es el rendimiento que yo he sacado y he calculado y ese es el que quiero usar. Por lo tanto, ya estoy generando un pequeño error. Pero de todas formas volveremos al Presco. Necesito operador y topógrafo. Entonces, operador, ok. ¿Cuánto cobra el operador? El operador cobra lo que dice o su rendimiento es 0.1985. 0.01985. Operador 0.01985. Listo, ya estoy generando otro error. Y este que dice ayudante de operador, pues antes de eliminar puedo añadir un nuevo insumo. Y el nuevo insumo que se llame topógrafo. Y aquí no tengo un topógrafo, pues ahora sí yo puedo crear la parte que me dice topógrafo. Topógrafo. El rendimiento de mi topógrafo es igual a, me dice 0.0007. Pues voy aquí y digo 0.0007 o 70. Enter, ok. Y aquí no se me ha producido nada, otra vez 0.0007. Ahora sí. Ahora, los precios unitarios, pues los tengo que cambiar. ¿Ya? Aquí voy a dar un OK. Hasta mientras sí deseo guardar sin valor. Voy a volverles a compartir la pantalla, se está cortando mucho. OK. Y ahora sí, digamos, voy a empezar a cambiar cuántos son los costos. El capataz me dice que es un costo de, vamos a ir aquí, 29.30, 18.13 y 21.03. 20.30, 18.13 y 21.03, ¿sabe? 20.30, 18.3
13 y 21.03. Entonces aquí, en lugar, tengo que quedar 20.30, 18.13 y 21.03, si es que no me equivoco. Y esta parte del ayudante, pues lo elimino porque no existe. Entonces vuelvo a lo que es y verifico que es 20.30, 18.13 y 21.03. Ok. Ahora, el equipo. Aquí está utilizando una estación total y un tractor con escarificador. Entonces aquí voy a añadir insumo y voy a añadir una estación total que se llame estación total. ¿Cuánto es el rendimiento de mi estación total? El rendimiento es 0.0011. Pongo aquí 0.0011. ¿Listo? Ok. No sabemos cuánto cuesta por el momento y tampoco me ha puesto el rendimiento. Entonces 0.0011. Lo dejamos así tal como está. Y el costo de mi estación total, según este precio unitario, es 18.13. 18.13. Ahora vamos al tractor de 7. Este es el mismo tractor que se describe aquí. Lo vamos a dejar tal como está. Lo único que vamos a cambiar es el rendimiento. Aquí dice tractor con escarificador 0.02004. Entonces 0.02004. Y como ustedes ven, ya sigo teniendo el error. Estoy arrastrando un error. Vamos a ver hasta dónde puedo arrastrar. Y el costo es 384.25. 384.25. Ok. ¿Necesito algo más? No, nada más. Doy un OK. Lo único que necesito es la cantidad. Aquí la cantidad vamos a poner 1 y punto. O vemos la cantidad que necesita aquí en el Excel, que es esta. La cantidad que necesita es esta. Este precio que hay aquí lo voy a copiar. Y voy a compartir otra vez el Presscon. Y aquí lo vamos a pegar. No me está pegando. Vamos a abrir cómputo métrico. Esto no lo quiero abrir. Pues simplemente voy a copiar literalmente, que son 2.551.980, 2.551.980 punto 2.551.980.72. Listo. Esto que está aquí lo voy a mover más acá. Lo voy a separar la cantidad. Y aquí nosotros podemos ver que el precio parcial es 902.604.31. Si nosotros vamos, y el precio unitario es 10.15, me dice, es 10.15, ojo. Yo bajo aquí y me dice que es 10.16. Bueno, se ha acercado a pesar de los errores que tenía, pero por estos decimales que aquí en el Excel sí considera y en el Presscon no, esta parte del precio unitario en Excel es más confiable y más exacto. Mientras en el Presscon, bueno, lastimosamente no. Ya, entonces aquí, ¿cuál es el consejo que les quiero dar? Si ustedes van a trabajar en proyectos carreteros o proyectos grandes inversiones, lastimosamente no les va a servir el Presscon. Pero si ustedes normalmente trabajan en proyectos chiquitos, pequeños, ya, donde no existan, digamos, grandes rendimientos, observaciones de grandes precios y presupuestos, construcciones de casas, bienes multifamiliares, edificios, hasta de 15 pisos, colegios, sistemas de alcantarillado para un barrio, una zona vecinal, demás obras que, digamos, siempre hay trabajo lo que es para parte del ingeniero civil. Entonces, y en la parte de presupuestos, al menos mucho más. Entonces, es aquí donde ustedes tienen que trabajar. ¿Ya? Aquí, en Presscon. Presscon les va a ayudar mucho, en especial para la parte de las estructuras, un montón, un montón. Entonces, si yo voy, por ejemplo, al reporte de mi precio unitario para ver cómo me lo he desglosado, voy a dar simplemente un clic para ver el reporte de este precio unitario y puedo ver
¿Qué materiales? No hay nada, ¿ya? Los materiales, tengo 0. Mano de obra, aquí está capataz, peón, operador, etc. Las cargas sociales 55, el IVA, el 14.94. El total maquinaria es esto, el tractor tengo, las herramientas, herramienta menor, o sea, me ha considerado todos los porcentajes. El problema cuál ha sido, que máximo me ha trabajado con 4 decimales, no con 5 como yo quería. Entonces, esa es la desventaja que tiene, pero para lo demás está bien, ¿no? Yo tranquilamente, yo también puedo trabajar con 4, ya no quiero trabajar con 5 y lo hago en Prescon y pues el precio me sale casi igual, ¿no? Y eso es lo que ustedes siempre tienen que ver y verificar y tratar de replicar en todos sus proyectos. Bueno, antes de terminar la clase, falta lo que es media hora, pero no creo que alcancemos a explicar algo más o otro tipo de proyecto en media hora de clase. Lo que sí vamos a tratar de explicar es la demás interfaz que tiene, digamos, como les decía, el Prescom. Este que está aquí, este archivito lo voy a guardar. Ya voy a guardar como, no sé, ejemplo precio unitario. Vamos a guardar en el disco local D, en los cursos que estamos dictando, que son de Prescom. Y vamos a guardar con nombre de ejemplo precio unitario carretera. Listo. Ya lo tengo guardado y voy a abrir otro archivo, el cual nosotros hemos estado trabajando con este proyecto de Bellavista, ¿no? De esta unidad educativa. Nosotros podemos ver que en este proyecto, cómo vamos a realizar un cronograma de trabajo aprovechando lo que tiene el Prescom. Ya no lo vamos a poder ver en Project, pero sí vamos a poder ver en Prescom la ventaja que tiene es realizar un cronograma de trabajo. Vamos a ir a nuestro ejemplo clásico, el de obra gruesa, es el que siempre, digamos, es el más intuitivo y el que siempre requiere una mayor observación al momento de realizar cualquier trabajo. En carreteras, como ustedes han visto, hasta el cronograma Gantt se lo hace en Excel. ¿Para qué? Para yo poder verificar mis curvas. Puedo hacerlo en Project, sí, puedo hacerlo de mejor manera, ¿no? Pero de todos modos, algunos lo siguen decidiendo hacer en Excel, así manualmente, para ir controlando mes tras mes todo lo que hacen, ¿no? Entonces, en carretera, como les dije, o utilizan su propio programa o trabajan en Excel o se adaptan, digamos, a algunos programas que estén más avanzados para manejar cantidades grandes y rendimientos no solo de un personal, sino de varios, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo aquí, por ejemplo, esta obra, el presupuesto ya definido, para cada módulo o para la obra en total, yo tengo que tener lo que es un cronograma de proyecto. ¿Qué es un cronograma? Un cronograma es el tiempo de duración que va a tener cada actividad, ¿ya? De acuerdo a los rendimientos que tiene la mano de obra. Por ejemplo, para hacer el cronograma de basas Gantt solo de la obra gruesa, voy a entrar aquí lo que dice el relojito, doy clic donde dice el relojito, doy un clic ahí, un simple clic, y me va a aparecer esta pantalla. Y en esta pantalla me dice, en primer lugar, ¿en qué fecha quieres comenzar tu cronograma? Pues yo lo quiero comenzar hoy, punto. ¿Ya? Hoy, o el viernes 19 de julio, etcétera. Yo quiero hacerlo hoy, el 31 de diciembre de 2020. Pongo aceptar, listo. Ahora me dice, cuadrilla promedio y horas de trabajo. Lo único que tenemos que cambiar aquí en este dato son las horas de trabajo. Esta cuadrilla promedio lo dejo 1 y se trabaja hasta sábado. ¿Ok? Pongo aceptar, se ejecutará, ok. Damos ok. Y lo que nos va a aparecer aquí es unas basas así que van desde el inicio hasta el final. Sin ningún, como podría decirse, sin ninguna secuencia o correlación. O algunas basas, por ejemplo, esta actividad de excavación me dura 158 días, ¿no? O sea, son días considerables los que me está durando simplemente esa actividad, ¿no? Entonces, esa parte tienen que ver cómo yo corrijo esto dentro del Prescom. Esto dentro del Prescom se corrige con lo que es la parte
del rendimiento o las cuadrillas que yo voy a utilizar dentro de esa actividad. Si ustedes ven aquí, hay dos columnas. Dice que es una columna de cuadrillas, por eso está con C, y una columna con una letra P, que es la de predecesora, que es la que le precede a esta actividad. ¿Ya? Por ejemplo, como les iba diciendo y como les he explicado al inicio, ¿ya? Con una cuadrilla de 8 personas que me trabajen o tengan tal rendimiento, pues yo voy a acabar esta actividad en 6 o 8 días, si es que no me equivoco. Entonces pongo, por ejemplo, yo 8. Entonces me dice factor multiplicador tiempo en 8, ok, 8. Y listo. Y reduzco a 20 días esta actividad. Pero ¿cómo has reducido esta actividad a 20 días? Lo que ha hecho es la fórmula clásica para reducir el tiempo de trabajo de cualquier actividad. El tiempo de trabajo de cualquier actividad es rendimiento por cantidad dividido entre tiempo de trabajo por el número de cuadrillas. Entonces, yo las voy a escribir aquí en Excel. Ya les voy a compartir en Excel cuál es esa fórmula. Vamos a insertar una pequeña fórmula. Esta fórmula es la que la tienen que saber de memoria, una ecuación. ¿Okay? ¿Ya? Esta lo vamos a mover aquí. Ok. Entonces, el tiempo de trabajo, ¿ya? Vamos a poner aquí tiempo de trabajo, ¿ok? ¿A qué es igual? Es igual al rendimiento por cantidad. Ya voy a poner aquí un paréntesis, perdón. Un paréntesis aquí, me voy a ir al inicio y me voy a poner un paréntesis al inicio y luego me voy a ir al final. Todo eso dividido entre el número de cuadrillas o número de personas que van a trabajar en ese ítem por lo que sería el horas de trabajo. Cierro el paréntesis y listo. Entonces, esto tienen que memorizarse. ¿Cuál es el rendimiento? El rendimiento va a ser esta parte, esta columna. El rendimiento de cualquier mano de obra. ¿Ya? Perdón, voy a darle un control Z. ¿Cuál es la cantidad? Pues la cantidad es la cantidad total que tiene mi actividad. ¿Cuál es el número de cuadrillas? Pues va a ser el número de veces que voy a repetir este rendimiento. ¿Ya? O sea, número de cuadrillas. Si pongo 2, quiere decir que 2 veces va a haber aquí 2 capataces, 2 operadores y 2 topógrafos. Y de la misma manera va a haber 2 estaciones totales y 2 tractores con escarificador. ¿Y cuáles las horas de trabajo? Pues las horas de trabajo ya lo hemos definido, son 8. Siempre se considera 8 horas de trabajo, aunque algunas veces se hace más y aún así trabajando más horas, siempre se tiene mal rendimiento, mal control, por lo tanto, ni aún así se cumple con el cronograma de trabajo, ¿no? Entonces ustedes ya pueden ver el mal profesionalismo que hay en cuanto a lo que es un control o el seguimiento de obra en lo que son todo el tipo de obras civiles en Bolivia. Entonces, aquí por ejemplo, en el rendimiento, esto ya el Prescom lo pone automáticamente. Pone una media del rendimiento de todos, ¿ya? La cantidad, pues lo pone automáticamente, pone el volumen final. El número de cuadrillas, nosotros lo ponemos. Y las horas de trabajo ya lo hemos puesto al inicio al poner 8. Entonces yo voy a compartir otra vez el Prescom. Y listo. Y aquí, yo, en primer lugar, puedo modificar algunas cositas. Puedo modificar la vista, que está en una vista mediana, que me dé una vista pequeña, más chiquito, ¿ok? O volvemos a la vista mediana para que ustedes puedan verlo bien y mejor. Ahora sí, lo ven mejor. Listo, ahora nosotros vemos estas actividades que
me han cambiado a un día, ¿no? Un poco se está bloqueando. Esto no debería ser así. Esto la predecesora es -1. Voy a dar clic aquí. Voy a dar a cancelar. Y otra vez me voy a salir ya. Para que pueda volver a hacer aquí. Otra vez voy a apretar el reloj. Espero y listo. Ahora sí, creo que ahora sí está bien. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que cambiar el número de cuadrillas. Aquí he puesto 8. En la excavación de 0 a 2 metros de terreno semiduro, nosotros veíamos que solo teníamos un ayudante, el cual trabajaba 3 horas metro cúbico. Por lo tanto, yo voy a poner 8 ayudantes y voy a acabar en 20 días. Si quiero acabar en menos días, pues tengo que poner más número de cuadrillas. Si, pues, por ejemplo, pongo, digamos, 10 ayudantes, ¿listo? Entonces voy a acabar en 16 días. Si yo quiero acabar en 10 días, pues tal vez tenga que trabajar con 15 ayudantes, ¿no? Y listo, acabo en 10 días. ¿Ya? Pero eso depende, digamos, en 10 días voy a poder pagar a 15 personas. Me va a dar, digamos, el dinero para poder pagar en 10 días a 15 personas, trabajando todas las personas día por día. Entonces, eso tengo que considerar. Pues ya aquí yo lo puedo decir, ya bueno, creo que no me va a dar, entonces iré con 10. Ahora, el hormigón pobre. Me dice que pues, voy a tardar 4 días con una sola cuadrilla de albañiles, de, de un albañil, un armador, un encofrador y un ayudante. Ok, lo dejo tal como está. Las zapatas de hormigón armado me dice que van a tardar 24 días en realizar una sola cuadrilla. Pues aquí sí puedo modificar dos, puedo meter dos albañiles, dos ayudantes, etc. En las vigas de fundación igual también dos. En el relleno y compactado, aquí, de la misma manera que en la parte de la excavación, puedo poner 10 cuadrillas, ¿ya? Y en las columnas de hormigón armado, aquí sí siempre hay que dar la importancia al poner 3 o 4 cuadrillas, ¿ya? En las vigas de hormigón armado también podemos poner 3 cuadrillas. En la losa llena, la que se repita solo 2 cuadrillas, o también podemos poner 3 cuadrillas, si es que nos alcanza, dejaremos con 2. En las losas nervadas, aquí sí vamos a poner 4 cuadrillas, las cuales me van a aliviar, pero dejaremos con 3 a ver qué nos pasa. La escalera lo dejamos con una cuadrilla que termina en 14 días, no es tan importante. La excavación, terreno semiduro, dejamos una cuadrilla. El cimiento de hormigón ciclopio, dejamos una cuadrilla. Esto una cuadrilla. La impermeabilización también una cuadrilla. El piso de cemento inducido y empedrado. Esto voy a trabajar por lo menos con 4 cuadrillas. ¿Ya? Y si me sigue, digamos, es grande lo que tengo que hacer, entonces unas 6 cuadrillas va a bastar. El muro de ladrillo también yo lo puedo trabajar con otras 6 cuadrillas para que pueda terminarlo en menos días. Y el contrapiso con unas 4 cuadrillas. El botaguas de hormigón armado, que incluye inducido, pues con 2 cuadrillas puedo trabajar. Esto lo dejo una cuadrilla. El mesón, una sola cuadrilla. La cubierta de calamina, esto puedo trabajar con 2 cuadrillas. Las cumbreras y impermeabilización los dejo tal como está. La cubierta de policarbonato, también 2 cuadrillas puedo trabajar. Y la parte del contrapiso de cemento que incluye empedrado, eso sí puedo trabajar con 3 cuadrillas. Y en la canaleta de calamina, pues 2 cuadrillas. Y así de simple. Ojo que cada vez que yo pongo aquí 1, 2, 3, etcétera, por ejemplo, si aquí pongo 10 y en esta mano de obra hubiera 10 albañiles, diré en la composición del precio unitario hubiera un albañil, un armador, un operador, un topógrafo, etcétera, estaría usando 10 albañiles, 10 operadores, 10 topógrafos. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué poner, ¿no? Y en dónde poner. O es que dice el piso de cemento inducido, aquí simplemente es un albañil y ayudante. Yo sí puedo tener 6 albañiles con sus 6 ayudantes. Pero por ejemplo aquí, donde es la losa llena de hormigón armado o la losa nervada, no puedo tener pues más de 3 armadores, más de 3 encofradores, porque no me va a dar, en primer lugar,
no voy a poder conseguir esa mano de obra. Y en segundo lugar, no voy a poder, no, los rendimientos y los costos no voy a poder solventar ese gasto en el cual yo quiero acabar en menos tiempo. Ustedes saben que a mayor inversión mm, hay menor tiempo de trabajo, ¿no? O si no, como dicen, a menor tiempo de trabajo hay mayor inversión. Y ustedes tienen que tener en cuenta que mientras más rápido quieran acabar, ustedes más rápido se les va a gastar la plata. Así de simple, ¿ya? Ahora, yo, para armar lo que es la parte de las barras Gantt, tengo dos opciones. La primera, hacerla mediante esta tablita que dice predecesoras. Por ejemplo, voy a hormigón pobre. ¿Cuándo voy a empezar en hormigón pobre? Pues cuando por lo menos termine de excavar todo el terreno semiduro. Entonces, cuando termine el ítem número 1, pongo 1 ahí y me dice, cuando termine la excavación, no, que es esta parte, o aquí puedo elegir el ítem 1, pues puedo empezar el hormigón pobre. Y como ustedes ven, la barrita se mueve al final. De la misma forma, las zapatas voy a empezar cuando termine el ítem 2. Las vigas de fundación voy a empezar cuando termine no el ítem 3 de zapatas, sino el ítem 2, porque ya también puedo empezar a armar una vez que ya tenga todo el hormigón pobre. Listo. ¿Ok? Y ahora hay aquí una opción que tiene el Prescon, que es agarrar esta vasita, y yo esta vasita con un Shift, ¿ya? Aquí mismo dice, aquí abajo, con un Shift más el botón izquierdo, puedo mover la barra a cualquier lado. Por ejemplo, Shift y botón izquierdo, puedo mover la barra al punto que me dé la gana. Por ejemplo, yo quiero moverla aquí, que empiece aquí, en este lunes. Y listo, lo dejo tal como está. Y aquí ya se va a modificar la fecha, ¿no? Ahora, por ejemplo, el relleno y compactado, pues voy a terminar cuando ya tenga todo lo que son mis zapatas y mis vigas. Entonces, cuando termine el 4, mínimamente, ¿no? Ahora, las columnas de hormigón armado ya puedo empezar una vez que ya empiece las zapatas, ¿no? O que ya esté terminando las zapatas. O el hormigón pobre, por ejemplo, un hormigón pobre pondremos dos. Entonces, esto para moverlo, pues esta base voy a empezar un poquito más aquí, digamos, en la parte donde casi justo con las vigas, por así decirlo, un poquito más antes, ahí está. Aquí dejaremos. Listo. De la misma manera, las vigas de hormigón armado, pues las vigas de hormigón armado voy a empezar cuando casi esté a la mitad de mis columnas. Entonces pongo 6, no cuando termine mis columnas, sino cuando esté a la mitad de mis columnas. Entonces pongo aquí un 6, pongo en Enter, pero lo voy a mover aquí, porque no exactamente empiezo cuando termino mi columna. Voy a empezar cuando esté por lo menos a la mitad de mis columnas, ¿no? Listo, lo muevo. Y así puedo moverlo ítem por ítem, ¿ya? Esto que yo doy aquí, que es una losa llena, pues la losa llena cuando termine mis vigas en 7, ¿no? Eso es lo que voy a hacer, pero no va a ser cuando termine todas mis vigas, ¿ya? Tal vez comience un poco más antes esta parte, ¿no? Hasta aquí. En lo que es en la losa nervada con poliestireno, pues esto igual, cuando termine mis vigas, simplemente voy a poder ejecutar la losa, ¿no? Ahora con Shift y mover hasta aquí, ya saben, puedo mover hasta esta parte, digamos. Aquí voy a empezar, listo. Ahora la escalera de hormigón armado, pues cuando yo termine, digamos, mis vigas, puedo empezar también, no hay problema. O antes de que termine mis vigas, cuando termine, por ejemplo, lo que sería las columnas, 6, ¿no? Para que tenga un tiempo de holgura. La excavación para el otro terreno semiduro, este que existe aquí, pues lo puedo comenzar después de que termine esta excavación en 1, así de simple. El cimiento de hormigón ciclopio, pues cuando termine la excavación en 11, esto que hay aquí 11. El sobre cimientos, pues cuando termine el 12 y así sucesivamente. ¿No? 12. Cuando termine el 13, pues voy a terminar lo que es la impermeabilización y el piso de cemento enlucido, pues eso lo puedo terminar una vez que ya termine las vigas de fundación, o sea, termine 4. Listo. Ya puedo enlucir el piso de cemento.
Ahora aquí existe el muro de ladrillo. El muro de ladrillo, ¿cuándo voy a poder empezar? Pues cuando termine la impermeabilización, así de simple, cuando termine el 14. ¿Listo? Ahora el contrapiso de cemento sobre losa, ¿cuándo voy a empezar? Pues cuando terminen las losas. ¿Cuál es la última losa? Pues la losa 9. Y así puedo ir armando el cronograma. El botaguas de hormigón voy a ir terminando cuando termine el muro de ladrillo. Eso es obvio. El dintel también cuando termine el ladrillo. El mesón de hormigón, pues eso lo puedo terminar, por ejemplo, cuando termine, podría decirse, la escalera, ¿no? La calamina, pues obvio que la voy a terminar cuando termine casi todo, ¿no? ¿Y cuál es casi todo? Pues lo que es el contrapiso de cemento, ahí sí voy a poder mover. Esto voy a reducir un poco más para que ustedes vean. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver que se está desplazando más y más allá, ¿no? Cronograma de proyectos. ¿Ok? Ahora para reducir el gráfico, pues ponen control y el scroll abajo para reducir este diagrama Gantt. ¿Ok? Diagrama de base. La cumbrera, pues cuando termine el 21, la actividad 21, y la impermeabilización de la membrana asfáltica cuando termine el 22, y así sucesivamente. Esto cuando termine el 21 también. Y la parte de lo que dice el contrapiso de cemento incluye emperrado. Este emperrado pues voy a hacer cuando termine las vigas, ¿no? Así de simple, 4. Y lo que dice la parte, no, esto es probación y colocado de corrediza de aluminio. Esto cuando termine el dintel, por ejemplo, el dintel de 19. Y esto cuando termine el 4, que son las vigas de asiostre. Y las canaletas, pues cuando termine de colocar todas las cubiertas, que es el 24. Listo. Esto que está aquí con control, los debajo uno más. Y listo. Ya tengo mis diagramas de barras grandes. Ahora, ¿cuál es lo interesante aquí? Lo interesante es que esto me da la ruta crítica. Puedo darle una ruta crítica aquí, dándole clic a este botoncito donde dice rojito y dice ruta crítica. Este proceso puede tardar, me dice, porque va a empezar a calcular la ruta crítica según lo que considera las actividades críticas, el PRESCOM. Y me dice que mi ruta crítica va a seguir este paso. Mis actividades críticas son la losa nervada, el contrapiso de cemento, la parte de lo que es la cubierta de calamina trapezoidal, la cubierta de policarbonato y por último la canaleta de calamina. Ya entonces eso me ha dado, perdón, eso me ha dado como actividades principales de mi ruta crítica. Otra de las consideraciones que tiene el PRESCOM es, en primer lugar, el flujo de personal. Esto es algo muy interesante que hace también el PRESCOM, que me muestra el flujo de personal que yo voy a necesitar a medida que vaya avanzando mi obra. Por ejemplo, cuando yo vaya iniciando mi obra en estas distintas fechas, por ejemplo, en el primer mes voy a necesitar 10 personas. Ya pasando el segundo o tercer mes, ya voy a necesitar 30 personas. En el mes más crítico, que va a ser el medio, tal vez el sexto mes, voy a necesitar casi más de 54 personas. Luego voy a ir bajando el personal. ¿Esto a qué me va a ayudar? Pues a calcular. En este mes tengo que ahorrarme platita para pagarles a ellos, ¿no? En toda esta banda. Y aquí ya un poquito ya puedo sobrarme, ¿no? Para las demás actividades. ¿Ya? Otra cosa importante que hace también es el precio, el, el flujo de costo que tiene nuestra obra, ¿no? Aquí lo mismo que dice el flujo de inversiones, estos son los montos acumulados. Todo esto, por ejemplo, los primeros meses voy a gastar poquito, casi nada. Ya voy a pasar el tercer mes, el cuarto, el quinto y mi inversión va a ser fuertísima por aquí. Cuando ya esté pasando esto ya se va a aliviar, no va a ser mucho, ¿no? Luego va a ser otra inversión fuerte y luego no mucho. Entonces yo tengo que ahorrar igual harta plata para esta parte crítica que es en el medio, justo donde se juntan lo que son las actividades de columnas, vigas, losas, calaminas, etc. Y aquí me da el monto requerido por fecha, ¿no?
Digamos, aquí yo puedo ver las fechas, el costo del ítem, si es que es necesario. Aquí puedo ver por materiales también qué tipo de material necesito. Eso es algo muy particular que tiene y me gusta esta parte, es la que me gusta de Prescom, la verdad. Se puede hacer en Project, pero digamos es un poquito más complicado, ¿no? Entonces, material igual. Esta siempre es la fecha crítica, ¿no? Entonces, de la misma manera, yo voy a volver a esta parte donde dice el costo del ítem. Vamos a ver y analizar cómo analizamos estas curvas, ¿no? Y aquí, como les iba diciendo, pasando los primeros meses y antes de llegar al medio del proyecto, o sea, casi por decirle antes del 50% del avance del proyecto, pues voy a tener una fuerte inversión. Y eso es lo que tengo que empezar a, analizar. Por ejemplo, 2 millones voy a gastar hasta aquí. Luego los otros medio millón que sobra, pues va a ir poco a poco en los demás meses. Pero hasta esta fecha, por ejemplo, ya 2 millones ya estoy gastando acumulado. Entonces, estos montos requeridos por fecha, por ejemplo, en esta fecha que es el medio, yo voy a requerir aquí 1,5 millones. En esta otra fecha ya voy a requerir menos. En esta fecha ya voy a requerir menos de 100,000 bolivianos. Entonces, toda esa parte también ustedes la tienen que analizar. ¿Ya? Entonces, estos son, digamos, los plus que tiene el Prescon. Y también lo que tiene esta parte de requerimiento de insumos por fecha. Y esto también es algo muy interesante que me dice cuánto de material, digamos, o sea, tú requieres, cuánto vas a requerir más cemento por fecha. ¿Eso qué ventaja me da? Me da en la ventaja de programar, por ejemplo, yo voy a dar clic aquí. Por ejemplo, yo quiero ver de cemento, así de simple. Cemento Portland. Aquí me dice en qué fechas, ya, aquí las fechas van a estar, cuando yo lo imprima el reporte, se va a ver mucho mejor, pero en qué fechas yo voy a necesitar más bolsas de cemento, más kilos. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya puedo estar haciendo el pedido de bolsas de cemento, ¿no? Anticiparme y, digamos, me encuentro en este mes y decir, bueno, pucha, para aquí ya pediré hasta aquí por lo menos, para ir avanzando este mes. Cuando ya esté llegando a la mitad de aquí, bueno, diga aquí, pediré esta cantidad nomás ya de bolsas de cemento para llegar hasta aquí. Cuando llega a la mitad de trabajo aquí, bueno, diré, pediré esta otra cantidad. Entonces, eso me da a decir cuánto material yo voy a necesitar de cemento por mes, cuánto es lo que me exige, digamos, mi proyecto. Y eso es lo interesante del Prescon, ¿no? Que me da esa posibilidad. Por ejemplo, grava. ¿Cuánto voy a necesitar grava? ¿Qué cantidad? ¿Cada cuánto? Y así de simple, digamos, me da igual aquí. Grava, necesito cubos aquí, en medio. Y en la última fecha del mes no voy a estar nada de grava, así de simple, ¿no? Entonces, esto me da la oportunidad a cronogramar lo que es mi organización dentro del proyecto. Por ejemplo, ¿cuándo voy a necesitar poliestireno casetón 40x40? Solo aquí, cuando vacíe la losa. Entonces, yo voy a ir a la fecha y aquí un mes antes diré, bueno, voy a pedir la mitad del casetón este mes y aquí la otra mitad. Listo, así de simple. Puedo programar y decir, para que no me falle, digamos, en los montos que yo voy a pedir. Ok, entonces con esto, bueno, estas son todas las propiedades que tiene en la parte del Prescom, ¿ya? En lo que es en la parte del cronograma de proyectos, hay cositas muy interesantes y hay cositas que no me gustan aquí, ¿no? Que se pueden manejar en Project. Lastimosamente ya no podemos ver nada en Project. Ya son exactamente las 9:59.